Hola familia de nuestro canal. Hoy, bueno, como ven, estamos aquí en casita, pero tenemos un video muy especial porque es un video sobre una historia que cuenta de alguna manera una historia de la familia, de amor, de nostalgia y un poquito de sabor. Digo sabor porque tenemos aquí a nuestro lado a una persona muy especial, muy, podemos decir, llena de amor, y es la señora Balbi, mi suegra. Mucho gusto. Bueno, digo de sabor porque, bueno, ustedes como han visto en videitos familiares que hemos hecho, es que Balbi, bueno, se dedica de alguna manera, tiene un emprendimiento y es de crear el flan cubano, Balbi en este caso. Bueno, pero vamos a comenzar desde unos inicios, hablando un poco de su vida personal, porque, bueno, Balbi ha sido una mujer que, que ha cruzado frontera, que ha pasado historias familiares y que de alguna manera esas historias familiares fueron quien la trajeron aquí. Pero bueno, que sea ella quien nos los cuente, vamos a comenzar. Bueno, Balbi, Balbi, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres? Porque bueno, cubana, pero allá de Cuba, ¿de dónde eres? ¿Qué nos puedes contar acerca de esa historia allá en Cuba? Bueno, yo soy cubana, nací en Santa Clara, Villa Clara, una ciudad muy bonita. De ahí puedo contar muchas cosas, allá de mi familia, mi casa, como quiera que sea, era la casita de nosotros. Sí, familia, es que de alguna manera ustedes saben que siempre se lleva en el corazón esa nostalgia de su casa. Y bueno, Balbi tuvo más de 60 años viviendo allá y bueno, son recuerdos que siempre quedan. También mi trabajo, yo estudié allá en la Universidad Central de Las Villas, contabilidad económica, trabajé 32 años en comercio y gastronomía. Ya así de resumen de mi vida ya cuando empecé a venir acá, es una historia muy larga que quizá mi hija después incorpore algo también. Ella vino para acá en el 2013, en noviembre de 2013, ella y mi nieta vinieron para acá. Fue un golpe duro. Sí, sobre eso, bueno, quería que Balbi nos contara, y es que, bueno, hace más de 10 años su hija se casó con un salvadoreño, por eso es que existe este vínculo con El Salvador, y por eso es que también de alguna manera nosotros acá nos encontramos también. Balbi, sí, sé que es una historia difícil de recordar porque trae muchos sentimientos encontrados, pero ¿qué te causó saber que tu hija iba a partir hacia otro país, y ese sentimiento de ver a tu hija partir, y que incluso llevaba ya a tu nieta, porque bueno, allá nació la primera nieta de Balbi? Emily. Bueno, mi hija conoció a mi yerno allá en Cuba, él estudió medicina, se especializó en cardiología, se conocieron porque mi hija también es médico, estaba estudiando en aquel momento, se enamoraron y conocieron, allá vivieron 8 años más o menos. Nació mi nieta Emily, que ya actualmente tiene 16 años, es la princesa mía. Bien bonito todo, somos muy bonitos todos. Pero para nosotros fue una nostalgia muy fuerte. Bueno, uno se pone sentimental porque en aquel momento tuve que hacer el fuerte, ayudarla. Fueron muchas cosas. Mi yerno vino primero porque él terminó y tenía que incorporarse. Ella se quedó allá terminando su especialidad, es neonatóloga. Y entonces ahí tratando nosotros ya de que ellos pudieran estar juntos, porque la familia debe estar junta. Nosotros la apoyamos, aunque no fue un golpe duro, pero la apoyamos mucho, porque era ella y mi nieta prácticamente con nosotros, bueno, 4 años ya, fue un golpe duro, pero ellos estaban felices, ellos están enamorados y tenían que estar juntos. Nosotros la apoyamos rápidamente, empezamos en aquel momento, liberaron a los médicos,
Y entonces mi yerno tiene visión larga y me dijo, no, hay que empezar a legalizar papeles. Le legalizamos todos los papeles a ella corriendo. Bueno, ella terminó su especialidad en noviembre, a principios y a finales de noviembre ya ella estaba aquí. Y nosotros allá corriendo con todos sus papeles, legalizándolos para que pudiera incorporarse lo más rápido posible aquí, porque lo que sí no queríamos era que ella perdiera su carrera, sus esfuerzos, que había sido muchos años estudiando. Entonces fue así. Ese primer año que ella estuvo aquí, no pudo hacer nada, era haciendo un examen que para poderse incorporar, salió muy bien el examen. Después ya cuando pudimos mandar todos los papeles, presentar los papeles, hasta que se incorporó en el hospital en el materno. Y ahí pasó un año, tuvo muy buenas amistades que la ayudaron mucho. No fue fácil la incorporación porque en aquel momento, fueron en el 2014, los cubanos aquí no eran bien vistos y más si eran médicos. Y entonces le costó trabajo, pero bueno, al ver cómo era ella, lo buen médico que era, lo bien preparada que estaba, se incorporó. Bueno, ya yo ese año, en el 2014, ella vino en el 13, en el 2014 ya yo empecé a venir acá, a venir acá a El Salvador. Yo estaba trabajando, pero en el trabajo me consideraba mucho y me dieron 3 meses. Y en esos 3 meses vine para acá para cuidar a mi nieta, para que ella pudiera estar trabajando en esas vacaciones. Mi nieta se incorporó en la escuela primero, en una escuela pública. En aquel momento la escuela pública era muy violenta, teníamos miedo. Ya cuando ellos empezaron a trabajar un poquito más, ya se pasó para una privada. Entonces ahí vine yo, fue el primer año que vine, cuando la violencia estaba aquí, mala, de que ella vivía en Soyapango. Ya se puede imaginar que gracias a una familia de mi yerno le alquilaron la casita bien barata, $100, me parece que era en aquel momento, y ahí pudieron estarse independientes, estar ellos, pero era un lugar muy violento. Gracias a Dios nunca nos pasó nada, a ella ni a nosotros. Tuvimos muy buenos vecinos ahí, la tita, que las recordamos mucho, la ayudó mucho a ella, porque mi hija al principio no se adaptaba. Nosotros siempre hemos sido una familia muy unida, nunca nos habíamos separado. Y ella, al principio era llora y llora, no se adaptaba, hasta que bueno, ella por las niñas sí dijo, no, me tengo que adaptar porque las niñas muy contentas con su papá. Y ella también, pero bueno, como es lógico, nos extrañaba. Ahí fue pasando ese tiempo, el Soyapango. Ya el otro año, yo empecé a venir todos los años en noviembre para cuidarla en las vacaciones por 3 meses, para apoyarlos a ellos, para que pudieran trabajar. Y entonces ya en el otro año, ya ella, bueno, estaba en un colegio, la recogían tempranito ahí en el pasaje donde ellos vivían. Ahí yo la dejaba y se iba en su micro, y después yo la recogía a las 12, así hasta que sale de vacaciones y yo la cuidaba en la casa. Ellos vivían en una casita que estaba, para mí, bonita, sencilla, porque nosotros siempre hemos sido sencillos, nosotros nunca hemos sido de cosas como extravagante, sí, siempre muy sencillo, ¿no? Y ellos estaban contentos en su casita, y yo veía todo bonito. Lo único miedo era la violencia en aquel momento, que había muchos muchachos adolescentes que tú los veías, que te miraban, que te miraban para la casa, todo con el miedo. Que un fin de año, recuerdo, que hasta tiro y todo, balazo, que estábamos para la puerta y tuvimos que entrar. Ya desde ese entonces mi hija empezó a caerse el pelo, empezó a hacer los nervios. Ya yo estaba en Cuba. Gracias a Dios, una amistad de ella, que ya le digo que hizo muy buenas amistades en el materno, le dijo, no, tienes que salir de ahí. Entonces ella tenía una casita aquí en Bosque de Lourdes, y se la alquiló por $200, creo que era en aquel momento, que estaba en cara. Se la alquiló y ella pudo venir para acá ya más tranquilo. Entonces ahí salió ella embarazada de mi nieto, del mayor, de Sammy. Aquí estuvo como en Bosque, tuvo como año y pico, hasta que ya ellos pudieron sacar su casita, porque ya los dos estaban trabajando. Mi hija hacía
trabaja todavía actualmente en Amatepec, ahí de neonatóloga. Ahí en aquel momento hacía turno y pudieron sacar su casita, que es donde actualmente viven, en Quinta de San Agustín. Ya todo era más tranquilo. Ya cuando nació mi nieto Sammy, ahí sí tuve ya que dejar yo de trabajar allá en Cuba, que me dolió mucho porque fueron 32 años que que había trabajado, no me pude jubilar, porque bueno, tenía que apoyarla a ella, ella iba a parir, iba a estar más tiempo aquí en El Salvador, y ahí en el trabajo no me podían guardar la plaza. Y entonces, bueno, vine para acá, estuve con ella ya con la barriga grande, hasta que parió. En ese momento, antes de, yo vine como en noviembre, ya en diciembre nos mudamos para la casita que ellos ya habían sacado, y ahí empezamos a cotejar. Ya mi esposo vino, entonces en ese año, en el 2018, mi esposo se viene para el paritorio de mi hija, y todo bien. Yo estuve con ella, mi esposo se tuvo que ir, yo me quedé. Yo estuve con ella cuando aquello, yo viajaba como ciudadana española, porque yo tengo mi pasaporte español y no me tenían que sacar visa. Y entonces, pero ya podía estar 6 meses, más de 6 meses no. Entonces tuve que ir a Cuba, pasarme un mes allá, más o menos, menos de un mes, y volver a venir para estar 6 meses más con ella, porque ella empezó a trabajar cuando el niño ya tenía 4 meses. Y lo cuidé hasta los 9 meses, que ya me tuve que volver a ir, porque en aquel momento no tenía residencia de aquí, no podía todavía hacer ese gasto, ¿ves? Y entonces regreso a Cuba, pero gracias a Dios encontramos una señora muy buena, que nos ayudó mucho con el niño, de confianza. Pude ir para Cuba. Ya después, eso fue en el 18, que nació Sammy, en el 19. Después vino el COVID, ya después en Cuba tuvimos un tiempo allá. Y bueno, y ahí el corazón se te dividió un poco, porque en el 2019 nació Eso Kevin. Iba a decir yo, que en el 2019 nació Kevin. Estuvimos allá en Cuba, con mi nieto Kevin también. Estuvimos un tiempo allá, apoyando a mi nuera, apoyando a mi hijo. Entonces ahí, bueno, ya nos cogió el COVID allá. Mi nuera sale embarazada de Calais. Sí, primero nosotros preocupados porque, bueno, la situación que teníamos con el COVID ese, y que el niño todavía estaba chiquito, Kevin, pero bueno, se decidió y ella lo tuvo. Y Kevin Calais nació en el 2021, un año muy difícil allá en Cuba. Mi nuera se enferma, coge COVID, la ingresa, 8 meses tenía Liumila. Kevin lo coge también. Yo tuve que ingresar con Kevin porque Kevin chiquito, tenía Kevin un año. Sí, aproximadamente, sí. Como un año. Y ahí, bueno, ahí me contagió yo, pero ya en la casa estaba Ale y la mamá de Liumila, que estaba allá en aquel momento, también enfermo con el COVID. Pero yo me contagio ahí con el niño, y me puse, ya después nos dan el alta, y me puse muy malita y me tuvieron que ingresar a mí, muy mal. Ahí tuve grave, casi no estuviera aquí ahora, pero gracias a Dios puso su mano y pudimos salir todo de aquel problema. Entonces, sí. Pero en ese mismo año, en septiembre, mi esposo lo operan también de una operación urgente que no sabíamos qué lo que era, y al final no era nada, le sacaron un apéndice. Pero bueno, para no hacer la historia más larga, ya ese año mi hija quiso traernos para acá porque estábamos muy desmejorados. Yo quedé muy mal de los pulmones, mi esposo también, todos estábamos muy desmejorados. Entonces ella decidió en diciembre traernos para acá. Ya en diciembre, sí, tuvimos hasta enero, en enero ya ella empezó a hacer los papeles para sacar la residencia primero permanente. Tuvimos un año con la permanente y después, bueno, ya sacamos un año con la temporal estuvimos, y ya después se sacó la permanente, que ya llevamos casi 3 años con la permanente. Es decir, que vamos unos cuantos años viniendo, yendo de aquí para allá, apoyándolo. Íbamos a Cuba porque allá estaba mi hijo, mi nuera y mis nietos, y teníamos que ir, pasarnos 6 meses aquí, 6 meses allá, apoyándolo y llevarle sus cositas para allá también. Allá pusimos un emprendimiento también, en una tiendita, para más o menos ver si me podía sacar la jubilación, y llevábamos cositas de aquí para allá a vender, allá todo guapeando.
Pero allá en Cuba se puso todo muy difícil, muy difícil. Nosotros vinimos para acá, mi hija dijo que no, que ya ellos tenían que venir porque allá no se podía vivir. Era, ¿para qué decirlo? Ustedes saben todos los problemas que hay allá. Y entonces vino mi hijo primero, en diciembre del año 23. Estuvo un mes aquí, le gustó, pues yo quería que él viniera primero para que él viera cómo era todo, le gustó. Y entonces ya en el 2024 todo ahí en Cuba fue tan difícil que ya pensábamos que iba a ser para el 25 porque teníamos que prepararnos, pero mi yerno dijo, no, ya hay que venir porque ellos allá de verdad que pueden enfermarse, los niños pasando trabajo, mi nieto Kevin desnutrido prácticamente vino para acá, muy flaquito, con parásitos. Y ya en el 24 entonces se les trajo a ellos. Ya, bueno, por esa parte de la historia que ya ustedes conocen de lo demás. Sí, ya bueno, así de alguna manera, como les decía, todo ha sido un hilo conductor. Un hilo, por eso he tenido que hablar de otras cosas para poder... que nos trajo también aquí a nosotros. Y bueno, yo les decía que Balbi es una persona muy especial, sobre todo con sus nietos también, y cómo ha sido, ustedes, bueno, han visto en esta historia cómo ella al principio tuvo que tener ese corazón dividido, porque tenía, bueno, a Kevin y a Calea allá en Cuba y bueno, acá sus otros nietos. Pero bueno, ya los tiene todos aquí. ¿Qué se siente tener a todos? Y tengo otra bendición más, que tengo a que ese no lo he mencionado, a mi Gaby, que tiene un año, que ese no lo esperábamos porque pensábamos que ya yo no pensaba tener más nietos y nos sorprendió y con mucha alegría lo recibimos y ha sido muy bonito nuestra vida, nos ha dado fuerza para seguir luchando. Y ya tengo mis 5 nietos, mi princesa y mis 4 príncipes. Balbi, y otra de las cosas bonitas que te ha pasado acá, bueno, es el flan, un emprendimiento. Sí. Cuéntanos cómo surgió esa idea del flan. Bueno, cubano. El flan nosotros siempre aquí lo hacíamos, nosotros, mi hija, porque teníamos los recursos, porque el flan lleva leche condensada, leche evaporada, que en Cuba no se puede hacer, pero realmente la receta es así. Y ella cuando tenía actividad en el materno llevaba y todas las amigas, ay, qué rico, le pedían la receta y siempre le pedían que ella llevara un flan. Pero bueno, no quedó todo así. Entonces cuando empezamos a atendernos la boca, la odontóloga le llevamos de regalo uno y ella fue la que me dijo, ¿por qué no hace ese emprendimiento? ¿Por qué no vende el flancito que está muy sabroso, es original, muy rico? Y yo le dije a mi hija, no mami, dale, te voy a apoyar. Y ahí empezamos. Los primeros, me acuerdo que fue un fin de año. Los primeros no me quedaron tan bonitos, pero yo quisiera que vieran cómo vendí ese año. Porque todo el mundo en San Salvador, sobre todo, tenía muchos clientes, tengo todavía clientes. Los primeros fueron un poquito más difíciles para cogerlo, porque yo sé que aquí no le gusta mucho el dulce, que las cosas estén muy dulces, cogerle el saborcito, vaya que llevaba. Fuimos probando hasta que logré. Y actualmente ya hago mis porciones más pequeñas, más grandes. A veces me dicen que haga otros postres, pero de verdad que no. No es que Balbi no da abasto. No doy abasto porque es todo, los nietos, la casa. Sí. Y no me gusta hacer las cosas tampoco sí, hace falta el pisto, hace falta el dinero, pero me gusta hacer las cosas bien, que queden bonitas, que queden sabrosas, que estén frescas. Y entonces, así he ganado mis clientes. Ahora estamos aquí en Bosque. Y tengo unos cuantos clientes, me mantengo con el San Salvador. No es que haga el montón, ya le digo, porque no tengo tiempo suficiente, pero sí, para el diario nos da. Sí, sí. Sí, y bueno, todo el que ha probado el flan de Balbi queda encantado. Balbi, otro aspecto que siempre se pregunta, ¿qué en parte de acá de lo que más te ha gustado de El Salvador en cuanto a gastronomía u otro aspecto? ¿Qué más te ha gustado? No, a mí de El Salvador todo me ha gustado y la comida, sí, que la pupusa es mi preferida, pero todo me gustan los tamalitos, me gusta la pupusa, los frijolitos, el desayuno típico, me encanta, todo me gusta. Nosotros empezamos a conocer mucho de El Salvador cuando Balbi, bueno, porque como ven, Balbi viajaba mucho acá desde que la hija vino acá. Y bueno, cuando yo me mudé para allá, para Santa Clara, que me casé con Alex, empezamos a conocer mucho de El Salvador. Ella hacía el desayuno
allá me recuerdo los frijolitos y nosotros decíamos, ay, pero en el desayuno nos asombrábamos con eso, decíamos, no, con este desayuno no tenemos almuerzo, porque como en Cuba no se acostumbra a esos desayunos así tan fuertes, entonces lo veíamos un poco extraño. Pero bueno, ya acá, ya estando en El Salvador, ya cada rato hacemos, igual que decía Balbi, que es fan a las pupusas. Aquí no hay una semana, un día a la semana. Un día, el viernes, que hay siempre que ese día comemos pupusas, porque tampoco queremos abusar de las pupusas, porque engordan por todo. Y entonces nos planificamos que hay siempre el viernes, el día de las pupusas, y los nietos se ponen pupusas, porque les encanta también. Bueno, Balbi, aquí un poquito de resumen de esta historia que, como ven, de alguna manera guarda nostalgia y que de alguna manera nos enmarca todo. Ve que es una historia familiar muy bonita que de la cual nosotros también, como siempre hemos dicho, estamos agradecidos por la familia, por Dios, por la familia, por estar hoy aquí en esta tierra salvadoreña. Bueno, Balbi, para cerrar esta pequeña entrevista, ¿qué mensajes dejarías? Bueno, lo bonito que es El Salvador. Yo siempre he añorado mi país, el que es migrante siempre lo va a tener en su corazón, porque es así, tengo mis hermanos, tengo mi familia allá, todo, y uno añora su país. Pero de verdad que para mí El Salvador ha sido algo grande que hemos podido ver cosas que nunca en mi vida me imaginé. Tengo mi familia reunida con todo lo que puede una persona para vivir necesita, que allá en Cuba prácticamente uno no vive, uno es pendiente, un estrés grande. Aquí no es que seamos ricos, porque de verdad que uno lo que pueda, pero te adaptas a lo que tienes, y por lo menos un plato de comida tienes todos los días en la mesa. Y es algo muy bonito. Y las personas que he hecho amistades muy bonitas, que nos han ayudado mucho, que siempre nos han ayudado, y que son personas muy bonitas, muy amables. De verdad que El Salvador para mí ha sido la segunda patria, mi segunda patria. Y aquí pienso yo morirme. Sí, estar el resto de la vida. Bueno, familia, si tienen, ya saben, apóyennos ahí en el videíto. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Balbi, pueden dejarla en los comentarios también, que ella con mucho gusto también responderá. Y bueno, ya saben, aquí estamos. Dejen su like, su comentario, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao. Esto es para la gente que sabe bailar, con sabor cubano y un toque tropical. Desde El Salvador vamos a conectar, la vibra latina que no va a parar. A lo cubano lo hacemos aquí, ritmo caliente para sobrevivir. Mueve esas caderas, déjate sentir, esto es el flow que te hará sonreír. A lo cubano en El Salvador, el fuego en tu piel sube el calor. Somos cultura, somos sabor, a lo cubano en El Salvador.